No debería haberme quedado solo esa noche. Lo sabía desde que mis padres me lo propusieron durante la cena. ¿Estarás bien, Dani?, me preguntó mi madre con esa sonrisa de preocupación que le sale cuando me deja solo. Mi padre, más despreocupado, me palmeó el hombro con su mano pesada. Ya tienes 17 años, puedes con esto. Claro que podía. Me habían dejado solo antes, pero nunca por una noche entera. Nunca en una casa que de repente parecía demasiado grande, demasiado vacía. Acepté más para demostrarles que podía hacerlo que por sentirme realmente preparado. Cuando se fueron, el sonido del motor de su coche desvaneciéndose en la distancia dejó un silencio incómodo. Me dirigí a la sala y me dejé caer en el sofá, encendiendo la televisión para llenar el vacío. Pero ni siquiera el sonido del programa que pusieron me calmó del todo. Me quedé mirando la pantalla sin prestarle realmente atención, intentando ignorar la sensación que me había estado carcomiendo desde que cerré la puerta tras ellos. Había algo en la casa. No sabía qué, pero lo sentía. 9 de la noche. Me aseguré de cerrar todas las ventanas y puertas. No era miedo lo que me movía, sino una especie de instinto. Vivimos en las afueras, rodeados de árboles y poca luz. Mis amigos siempre bromean sobre lo espeluznante que es nuestra casa, especialmente de noche. Yo solía reírme con ellos, pero ahora, estando solo, ya no me parecía tan gracioso. Subí a mi habitación y me encerré. Mi madre siempre me ha dicho que no debo encerrarme en casa, por seguridad, decía. Pero esa noche no me importó. Me sentía más seguro con la puerta cerrada y el pestillo puesto. Me metí en la cama con el portátil, tratando de distraerme con algún juego o navegando por internet. La conexión era lenta como siempre y las páginas tardaban en cargar. Todo iba bien, hasta que noté que la luz del pasillo estaba encendida. Sabía que la había apagado antes de subir. Lo recordaba porque siempre me molesta la luz que entra por la rendija de la puerta. Me levanté de la cama con el corazón palpitando, preguntándome si la había olvidado o si alguien más la había encendido. Me convencí a mí mismo de que había sido un descuido mío. Pero aún así, cuando abrí la puerta y apagué la luz, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Regresé a la cama más rápido de lo que me gustaría admitir. 11:30 de la noche. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché el primer sonido. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el piso de abajo. Me incorporé de golpe, escuchando. Mi corazón comenzó a latir rápido, pero intenté tranquilizarme. Debe haber sido algo en la cocina, me dije. Quizás dejé algo mal puesto. Me armé de valor y bajé las escaleras. Encendí todas las luces a mi paso, cada rincón de la casa debía estar iluminado. Al llegar a la cocina, vi que una de las sillas estaba caída en el suelo. Eso me detuvo. La silla no estaba cerca del borde de la mesa, no había manera de que se hubiera caído sola. Sin embargo, la levanté, como si eso fuera a calmarme. Volví a subir, y esta vez, dejé la luz del pasillo encendida. Me metí en la cama con la sensación de que estaba siendo observado, pero intenté ignorarla. Me repetí que estaba solo. Que todo estaba bien. 1:45 de la mañana. El sonido de pasos me despertó. No eran imaginarios, de eso estaba seguro. Provenían del pasillo, y eran suaves, como si alguien estuviera caminando lentamente, deliberadamente. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado en la casa. Un ladrón, tal vez. Mi mente corría, tratando de encontrar una explicación lógica, pero ninguna me calmaba. Decidí no hacer ruido. Me quedé quieto en la cama, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban a mi puerta. Los escuchaba cada vez más cerca, hasta que finalmente se detuvieron justo afuera. Mi corazón latía tan fuerte que temí que quien estuviera del otro lado pudiera oírlo. Esperé. No ocurrió nada. Ningún sonido. Ningún movimiento. Pasaron los minutos,
y me convencí a mí mismo de que estaba imaginando cosas. Quizás, pensé, me había quedado dormido y había soñado con los pasos. Justo cuando me empecé a relajar, escuché un golpeteo suave en la puerta de mi habitación. 3 golpes, lentos, pausados. Me quedé helado. No podía moverme. No podía pensar. Solo escuchaba esos 3 golpes resonando en mi cabeza. No respondí. No hice nada. Después de lo que parecieron horas, los golpes cesaron. El silencio que quedó fue aún más aterrador. 3 de la mañana. No sé cuánto tiempo pasó hasta que reuní el valor para moverme. Decidí que no podía quedarme ahí. Tenía que salir, llamar a mis padres, a la policía, a alguien. No podía quedarme en esa casa una noche más. Abrí la puerta de mi habitación lentamente, tratando de no hacer ruido. El pasillo estaba vacío, pero algo no se sentía bien. Era como si el aire fuera más pesado, opresivo. Bajé las escaleras despacio, asegurándome de no hacer crujir los escalones. Cuando llegué al piso de abajo, fui directo al teléfono de la cocina. Lo tomé y marqué el número de mis padres, pero solo escuché un tono muerto. La línea estaba cortada. Intenté con mi celular, pero la pantalla no encendía. Estaba completamente sin batería, aunque recordaba haberlo cargado. Sentí el pánico apoderarse de mí. ¿Qué estaba pasando? Todo parecía confabulado para mantenerme aislado, solo, en esa casa. Y entonces, lo escuché de nuevo. El sonido de pasos, pero esta vez venían desde el piso de arriba. El mismo ritmo lento, deliberado. Estaban subiendo, avanzando hacia el pasillo que daba a mi habitación. No podía quedarme. Salí corriendo de la cocina hacia la puerta principal. La abrí de un tirón, pero algo extraño sucedió, la puerta no daba al exterior. En su lugar, había un pasillo oscuro y estrecho, uno que no pertenecía a mi casa. Era como si la entrada de mi hogar se hubiera transformado en algo completamente ajeno. Retrocedí, cerrando la puerta con fuerza. El sonido de los pasos seguía, más cercanos ahora, como si alguien estuviera justo sobre mí, acechando desde el piso de arriba. 3:45 de la mañana. Ya no podía pensar con claridad. Decidí correr a la habitación de mis padres, que estaba en el otro extremo de la casa. No sabía qué encontraría allí, pero sentía que era mi única opción. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. Lo primero que noté fue el olor, un hedor a humedad y algo más, algo podrido. Había una figura sentada en la cama, inmóvil. La luz de la lámpara apenas iluminaba su silueta. «Mamá», susurré, con la esperanza de que todo esto fuera solo un mal sueño. La figura se giró lentamente, y lo que vi me hizo retroceder en pánico. No era mi madre. No era nadie que hubiera visto antes. Era una figura grotesca, con la piel colgando en jirones y los ojos hundidos, negros como pozos. No tenía boca, pero supe que estaba observándome, esperando algo de mí. Grité y corrí fuera de la habitación, pero no hacia la salida. Algo me llevó de nuevo hacia mi habitación, como si esa fuera la única opción que me quedaba. Cerré la puerta con fuerza y me metí debajo de las sábanas, como si eso pudiera protegerme. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran lentos. Corrían, subiendo las escaleras, apresurándose hacia mí. Sabía que estaba cerca. Sabía que lo que fuera que estuviera en la casa me había estado siguiendo todo el tiempo. Y entonces los golpes en mi puerta empezaron de nuevo. 3 golpes. Lentamente, la puerta comenzó a abrirse por sí sola. Y supe, en ese instante, que ya no estaba solo. La puerta de la casa se cerró con un clic seco cuando mis padres se fueron. Eran las 6 de la tarde de un viernes cualquiera, pero algo en el aire parecía denso, casi pesado. Tal vez era la idea de estar solo en casa por primera vez durante todo el fin de semana.
Mis padres tenían un viaje de negocios, y mi hermana estaba en la universidad, lo que significaba que no habría más sonidos en la casa que los míos, o eso pensaba. No es que me diera miedo estar solo, tenía 17 años, ya estaba acostumbrado a la independencia. Pero esta casa siempre había tenido un aire extraño, especialmente cuando estaba vacía. La madera crujía sin razón aparente, las ventanas silbaban aunque no hiciera viento, y las luces parecían temblar de vez en cuando, como si un pulso invisible recorriera las paredes. Eso, claro, cuando había alguien más. Estar completamente solo en ese lugar me daba una inquietante sensación de vulnerabilidad. Puse música para distraerme mientras me acomodaba en el sillón del salón. Sabía que esta casa antigua tenía su propio carácter, pero por más que lo intentara, no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Las primeras horas pasaron sin mayor problema. Pedí una pizza, vi una película y después me quedé vagando por redes sociales en el móvil. Estaba algo aburrido, pero la comodidad del sofá me mantuvo enganchado. Fue cuando se hizo más tarde, cuando el cielo se cubrió de un negro profundo y la única luz venía del brillo débil de la lámpara de pie, que las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con un sonido. Al principio, apenas lo noté. Un leve golpe seco, como si algo pequeño hubiera caído en el piso del piso superior. Pensé que tal vez algún libro o adorno se había caído de un estante. Las casas viejas tienen sus manías, eso lo sabía bien. Subí las escaleras sin prisa, solo para comprobar. La luz del pasillo estaba apagada, pero el interruptor estaba justo al final de la escalera. Al alargar la mano hacia él, noté algo extraño, un ligero cambio en la temperatura. El pasillo estaba más frío de lo que debería estar, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejara que el viento nocturno entrara. Encendí la luz, y la bombilla titiló antes de encenderse completamente, proyectando sombras inquietantes a lo largo de las paredes. Me acerqué a la puerta de mi cuarto, pensando que ahí había caído algo. La abrí lentamente, y el aire frío me golpeó de nuevo. Sin embargo, todo parecía estar en orden, los libros seguían en su lugar, las cortinas cerradas, el escritorio impecable. Me sentí un poco tonto por haberme preocupado, así que me dispuse a cerrar la puerta. Fue en ese momento cuando escuché un segundo golpe, más fuerte, viniendo de la dirección opuesta, el cuarto de mi hermana. Mi cuerpo se tensó. El cuarto de mi hermana estaba cerrado con llave. Nadie había entrado ahí desde que ella se fue a la universidad hacía meses. No podía ser, algo debería estar explicando esos sonidos. Me acerqué lentamente, como si el simple acto de moverme en silencio pudiera cambiar lo que estaba por descubrir. Al llegar a la puerta, miré la cerradura, seguía cerrada. Intenté girar el picaporte por impulso, aunque sabía que estaba bloqueado. Pero giró. La puerta se abrió. La oscuridad del interior del cuarto de mi hermana era opresiva. La lámpara de pie del pasillo proyectaba un rayo de luz en el suelo, pero no alcanzaba para iluminar el cuarto completo. Alcé la mano y busqué el interruptor dentro del cuarto, palpando en la pared hasta encontrarlo. Encendí la luz y, al principio, todo parecía normal. Excepto por un detalle. Sobre la cama había una figura. Di un paso atrás, casi tropezando con mis propios pies. Mi mente trataba de asimilar lo que estaba viendo, pero todo lo que mi cuerpo quería hacer era correr. Algo, o alguien, estaba sentado en la cama de mi hermana, cubierto por una manta que caía desde su cabeza hasta los pies. No respiraba. No se movía. Simplemente estaba ahí, inmóvil. El impulso de salir corriendo me recorrió el cuerpo, pero algo más me detuvo. No sabía qué era, pero una fuerza inexplicable me hizo acercarme de nuevo. No podía dejar que algo, o alguien, estuviera en esa habitación sin explicaciones. Me armé de valor y me acerqué a la figura. Agarré la manta con los dedos, sintiendo su textura áspera y helada. Con un tirón seco, levanté la manta. No había nada debajo. La cama estaba vacía.
Mi corazón retumbaba en mi pecho, y sentí como la adrenalina se desvanecía, dejándome con una sensación de confusión absoluta. Me reí nerviosamente, tratando de convencido de que había imaginado todo, de que tal vez era solo el cansancio o la falta de compañía. Apagué la luz y salí del cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Bajé al salón, decidido a distraerme de nuevo con la televisión. Pero al llegar, algo cambió en el ambiente. El silencio. El suave zumbido de la televisión, que había dejado encendida, ya no estaba. Ni siquiera las luces de la pantalla parpadeaban en la oscuridad. Fui directo a revisarla, pensando que tal vez se había apagado sola, pero la tele estaba conectada y el cable de corriente parecía bien. Sin embargo, el control remoto no hacía nada y los botones en la propia tele tampoco. Me dio la sensación de que el mundo alrededor de mí se estaba apagando, poco a poco. Luego, la vibración. Sentí una vibración suave en el suelo, tan leve que no hubiera sido perceptible si no estuviera parado completamente inmóvil. El temblor venía de abajo, como si algo o alguien estuviera moviéndose en el sótano. No recordaba haber oído ningún ruido proveniente de ahí antes. De hecho, evitaba el sótano a toda costa. Siempre me había dado mala espina. Era una habitación de almacenamiento oscuro, con un olor a humedad que te hacía sentir atrapado. Sin embargo, me encontré caminando hacia la puerta que conducía al sótano, movido más por curiosidad que por otra cosa. Abrí la puerta con cuidado, y el aire frío me golpeó de nuevo, más helado que antes, como si una tormenta se hubiera desatado bajo mis pies. La bombilla desnuda que colgaba de una cuerda en lo alto del techo parpadeaba, iluminando a medias las escaleras de madera. Me dije a mí mismo que debía comprobarlo, que algo en la red eléctrica debía estar mal. Todo lo que estaba ocurriendo podía tener una explicación lógica. Bajé un peldaño, luego otro. El crujido de la madera bajo mis pies era el único sonido, cada paso resonaba en el aire pesado. Cuando llegué al último escalón, noté que la vibración había cesado. Estaba de pie en la oscuridad, con el tenue parpadeo de la bombilla como mi única luz. No veía nada fuera de lo común, las cajas polvorientas, las herramientas viejas apiladas en una esquina, pero algo no encajaba. El aire. No solo estaba frío, estaba helado. Era como si el calor hubiera sido succionado por completo de esa habitación. Y entonces, escuché un susurro. No era un ruido como tal, era más bien una sensación. Algo me rodeaba, como un murmullo apagado, demasiado bajo como para entenderlo, pero lo suficientemente claro como para saber que no estaba solo. Mis ojos intentaron acostumbrarse a la penumbra, pero no lograba ver el origen de esos sonidos. Decidí que había tenido suficiente. Subí corriendo las escaleras, cerrando la puerta del sótano de un golpe. Mi respiración era irregular y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Mientras me giraba, vi algo que hizo que mi estómago se hundiera. Las luces de la casa habían cambiado. Ya no eran las bombillas suaves y cálidas de antes, ahora proyectaban una luz fría, casi azulada, como si algo en su interior hubiera cambiado. La casa se sentía diferente, como si hubiera dejado de ser mi hogar. Y entonces, escuché el golpe. Pero esta vez, no venía del piso superior. Venía del salón, justo detrás de mí. Me giré lentamente, y lo vi. La figura que había estado en la cama de mi hermana estaba ahí, de pie en el umbral del salón, envuelta en la misma manta, pero esta vez, se movía. O más bien, flotaba. Estaba a unos centímetros del suelo, y la manta parecía ondear en un viento invisible. No grité. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Me quedé inmóvil mientras la figura avanzaba lentamente hacia mí. Pude ver su rostro debajo de la manta, ojos vacíos, una boca abierta en un grito silencioso. Un frío gélido me invadió, y supe que no podía quedarme ahí. Corrí. Subí las escaleras de 2 en 2, me encerré en mi cuarto y atranqué la puerta con el escritorio. Mi respiración era rápida,
Mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que había visto no era normal. La presencia en mi casa no era humana. Y lo peor de todo, no estaba sola. El sonido de pasos subiendo las escaleras resonó en la casa. Estaba sentado en el sillón de cuero de mi sala, mirando las gotas de lluvia deslizarse por la ventana. Era una noche de otoño, la clase de noche que te invita a quedarte en casa, envuelto en una manta con una película en la televisión y una taza de café en la mano. Sin embargo, esa tranquilidad nunca llegó. Llevaba viviendo solo unos meses en esta casa. Una construcción antigua en las afueras de la ciudad, con techos altos y paredes de madera que crujían por cualquier razón, o al menos eso me había dicho el agente inmobiliario cuando lo confronté sobre los sonidos extraños. Me había mudado porque el alquiler era increíblemente bajo para una casa tan grande, aunque algo en mi interior siempre me decía que tal vez no debería haber aceptado tan fácilmente. Era un viernes por la noche y no tenía planes. Mis amigos estaban fuera de la ciudad y mi novia, bueno, exnovia, ya no estaba. Habíamos terminado hacía apenas 2 semanas y el silencio en la casa parecía amplificarse desde que ella se fue. Estaba sentado frente a la televisión, intentando encontrar algo que ver en Netflix, pero mi mente divagaba. Me levanté a preparar otra taza de café cuando escuché el primer ruido. Un golpe seco, como si algo se hubiera caído en el piso de arriba. Me detuve, la taza de café a medio camino hacia la mesa. Miré hacia el techo, escuchando atentamente, pero no hubo nada más. Pensé que podría haber sido una de esas vigas de madera crujiendo por la humedad. Traté de ignorarlo, pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. Me senté de nuevo, tratando de enfocarme en la pantalla, cuando el ruido se repitió. Esta vez fue más claro, como si alguien estuviera caminando en la habitación de arriba, arrastrando los pies. El sonido me puso la piel de gallina. Mi primer pensamiento fue que alguien se había colado en la casa, pero no tenía sentido. Había cerrado todas las puertas y ventanas y no había señales de entrada forzada. Decidí armarme de valor. Agarré una linterna que tenía en la mesa del comedor y comencé a subir las escaleras, paso a paso, con el corazón acelerado. A cada paso, el sonido se hacía más nítido. Parecía moverse, como si lo que sea que estuviera en la planta de arriba también se desplazara a medida que yo subía. Al llegar al segundo piso, me quedé parado, escuchando. Nada. El silencio era sofocante. Caminé hacia la habitación de la derecha, la que había usado como oficina improvisada desde que me mudé. La puerta estaba entreabierta, lo cual no era extraño. La empujé suavemente con la mano y encendí la linterna, barrido la habitación con el haz de luz. Vacía. Suspiré aliviado, pero ese alivio duró solo unos segundos, porque justo cuando iba a darme la vuelta para salir, escuché un susurro. Era leve, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para erizarme los pelos del cuello. «Sal de aquí». Mi corazón dio un vuelco. Giré rápidamente, apuntando la linterna hacia todos lados, pero no había nadie. El sonido había venido detrás de mí, de algún rincón de la habitación, pero no veía a nadie. Estaba solo. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Bajé de nuevo las escaleras, esta vez casi corriendo. Me senté en el sillón, apagué la linterna y miré mi teléfono. Eran casi las 11 de la noche. Decidí que no valía la pena darle más vueltas al asunto y me fui a la cama. Ahí fue cuando todo se volvió realmente extraño. Me acosté en la cama, envuelto en las sábanas, pero el sueño no llegaba. Escuchaba cada crujido, cada sonido. Después de una hora de estar dando vueltas, decidí ponerme mis audífonos y reproducir una lista de música relajante para dormir. A los pocos minutos, comencé a quedarme dormido. Pero justo cuando estaba a punto de sucumbir al sueño, sentí algo. Una presión en la cama, justo al lado de mis pies, como si alguien se hubiera sentado ahí.
Abrí los ojos de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho. No me moví al principio, simplemente miré hacia abajo, donde la colcha se había hundido ligeramente, como si algo invisible estuviera sentado. Tragué saliva y me forcé a moverme, a incorporarme y mirar más de cerca. La colcha estaba perfectamente plana de nuevo, como si nada hubiera pasado. Decidí que tal vez había sido un espasmo muscular o una alucinación hipnagógica, esas que ocurren justo antes de dormirte. Volví a tumbarme, tratando de calmarme. Pero fue entonces cuando lo escuché de nuevo. El mismo susurro. No debiste quedarte. Mi cuerpo se paralizó. Esta vez lo había escuchado claramente, cerca de mi oído. Me levanté de golpe, respirando agitadamente, y me puse de pie en el centro de la habitación, girando en círculos, tratando de encontrar el origen del sonido. No había nadie, solo yo y la oscuridad. Pensé en salir de la casa, en largarme de una vez, pero la curiosidad me ganó. ¿Y si todo esto tenía una explicación lógica? ¿Y si simplemente era mi mente jugando trucos por la soledad y el insomnio? Fui al baño a mojarme la cara y tratar de despejarme. El espejo estaba empañado, lo cual era raro, porque no había usado agua caliente ni el calefactor en todo el día. Limpié el espejo con la mano, y justo cuando terminé, lo vi. Un rostro detrás de mí. No fue un destello, ni un reflejo extraño. Era una cara pálida, con los ojos hundidos y una expresión de angustia, apenas visible en la esquina del espejo. Grité y me giré, pero no había nadie. La puerta del baño estaba cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido. Mi mente comenzó a correr en círculos, tratando de encontrar una razón lógica para lo que acababa de pasar. ¿Estaba perdiendo la cordura? Tomé mi teléfono de nuevo y marqué el número de mi amigo Carlos. Él era el tipo más racional que conocía, siempre calmado, siempre con una explicación para todo. ¿Aló? Respondió con voz adormilada. Carlos, ¿estás despierto? Necesito que vengas. ¿Qué pasa, hermano? Son las 2 de la mañana. Por favor, solo ven. Hay algo raro en mi casa. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea, y luego suspiró. Está bien, estaré allí en media hora. Colgué el teléfono y me senté en la sala, esperando. Mi mente no dejaba de reproducir los eventos de la noche. El golpe, los susurros, el rostro en el espejo. Todo se sentía demasiado real, pero también sabía que el cansancio podía jugar malas pasadas. Tal vez todo era solo mi mente tratando de lidiar con la soledad. Media hora después, la puerta principal sonó. Me levanté rápidamente y fui a abrir. Carlos estaba de pie en el umbral, con el cabello despeinado y un abrigo encima del pijama. ¿Qué demonios pasa?, dijo, entrando. No lo sé. Solo, gracias por venir. Nos sentamos en el sofá y le conté todo lo que había pasado, desde los ruidos hasta el rostro en el espejo. Carlos me escuchó con atención, pero podía ver en sus ojos que estaba luchando por no burlarse. Escucha, todo esto suena como estrés. Has pasado por muchas cosas últimamente. La ruptura, el trabajo, la mudanza. Creo que tu mente está proyectando todo eso. ¿Proyectando? Repetí, incrédulo. ¿Proyectando un rostro en el espejo? Carlos se encogió de hombros. El cerebro es extraño, amigo. Nos juega malas pasadas cuando estamos agotados. Mira, ¿por qué no intentamos dormir? Mañana lo vemos con calma, a la luz del día. A regañadientes, acepté. Era tarde, y tal vez Carlos tenía razón. Tal vez mi mente me estaba engañando. Decidimos dormir en la sala, en los sillones. Me acosté en el sillón más grande, mientras Carlos ocupaba el otro. Apagué las luces y el silencio volvió a envolvernos. Los minutos pasaron. Yo estaba casi quedándome dormido cuando el sonido regresó. Era el mismo arrastre de pies que había escuchado antes,
pero esta vez más claro, más cercano. Abrí los ojos lentamente, pero no me moví. Los pasos venían de la planta baja, de algún lugar cerca de la puerta de entrada. Giré mi cabeza hacia Carlos, pero él ya estaba incorporado, con los ojos bien abiertos. ¿Escuchaste eso?, susurró, con la voz temblorosa. Asentí, sin atreverme a hablar. Ambos nos quedamos inmóviles, escuchando, mientras los pasos se acercaban. Estaban dentro de la casa. De pronto, el aire se volvió frío. Tan frío que podía ver mi aliento frente a mí. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de la sala. Nos quedamos congelados, esperando. Y entonces, la voz susurró de nuevo, pero esta vez fue clara como el agua, rompiendo el silencio de la habitación. Váyanse. La puerta principal se abrió de golpe, como si algo invisible la hubiera empujado. Era una noche de otoño cualquiera cuando mis padres se fueron de viaje por el fin de semana, dejándome solo en casa por primera vez. Tenía 17 años y ellos pensaban que ya era lo suficientemente responsable como para cuidar de mí mismo. Al principio, me emocionaba la idea. Una casa entera para mí solo, sin reglas, sin nadie que me dijera cuándo apagar las luces o qué cenar. Todo lo que tenía que hacer era encargarme de no romper nada y no invitar a nadie, aunque, sinceramente, no planeaba hacerlo. Me apetecía pasar un par de noches tranquilo, viendo películas, jugando videojuegos y quizás invirtiendo algo de tiempo en mis tareas. La primera noche comenzó sin novedad. Pedí una pizza, me senté en el sofá del salón y puse una maratón de películas de terror para celebrar mi libertad temporal. La oscuridad fuera de la casa se sentía reconfortante, casi como si estuviera aislado del mundo exterior, protegido dentro de las paredes familiares de mi hogar. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una sensación incómoda empezó a asentarse en mí. Tal vez era por el tipo de películas que había estado viendo o el simple hecho de estar solo, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien más estaba conmigo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento fuera de la casa, sonaba exageradamente fuerte. Me dije a mí mismo que era natural, las casas viejas hacen ruidos, especialmente por la noche. Sin embargo, había algo en esos sonidos que me ponía los pelos de punta. No eran los crujidos típicos del suelo o las paredes, eran más profundos, como si las mismas entrañas de la casa estuvieran gimiendo. Me reí de mí mismo. Estás viendo demasiadas películas de terror, me dije en voz alta. Pero cuando traté de concentrarme en la pantalla, la sensación persistía. Entonces, algo extraño ocurrió. En mitad de una escena silenciosa de la película, escuché un golpe. Un golpe seco, como si algo hubiese caído al suelo, pero no dentro de la película, sino detrás de mí. Me congelé. Mi mente intentaba procesar lo que había oído. ¿Había dejado algo mal colocado en la cocina? Quizás era el viento. Tomé aire y me obligué a levantarme, dirigiéndome a la cocina. Estaba todo tal y como lo había dejado. Ningún plato fuera de lugar, ningún vaso volcado. De hecho, la cocina estaba tan impecable que me sentí tonto por haberme asustado. Decidí apagar la televisión y dar por terminada la noche. Ya era lo suficientemente tarde y mañana tenía que hacer algunas tareas. Subí las escaleras y me metí en la cama, dejando una pequeña luz encendida en el pasillo, algo que no solía hacer, pero aquella noche sentí que lo necesitaba. Dormí unas pocas horas, aunque el sueño era ligero, lleno de imágenes vagas y sonidos. Entonces, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de golpe. Al principio, pensé que había sido una pesadilla, pero luego lo escuché, pasos. Pasos suaves, casi imperceptibles, provenientes del piso de abajo. Me senté en la cama, intentando convencerme de que era mi imaginación. Pero los pasos seguían, como si alguien estuviera caminando despacio por el salón. Mi corazón empezó a latir con fuerza,
tanto que sentía el pulso en mis oídos. No podía ser real. Quizás algún animal había entrado en la casa, pero los pasos sonaban demasiado humanos. Tomé mi teléfono del escritorio y, con las manos temblorosas, abrí la aplicación de la cámara para ver a través de las cámaras de seguridad que mis padres habían instalado. Había una en el salón y otra en la entrada principal. Lo primero que revisé fue la cámara del salón. El video estaba oscuro, pero podía ver el contorno del sofá, la mesa de café y nada más. El salón estaba vacío. Deslicé el dedo para cambiar a la cámara de la puerta principal. De nuevo, nada. La puerta estaba cerrada, tal como la había dejado. Respiré aliviado. Me dije a mí mismo que probablemente había escuchado ruidos de la calle, o que era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. Me levanté de la cama, decidido a revisar todo personalmente. Caminé con sigilo por el pasillo, bajé las escaleras y, con cautela, entré al salón. Todo estaba en su lugar. El sofá, la televisión apagada, las cortinas cerradas. Nada parecía fuera de lo normal. Me acerqué a la puerta principal y comprobé que seguía con el pestillo echado. Al final, decidí que debía relajarme. Me estaba volviendo paranoico sin motivo. Sin embargo, justo cuando me giré para volver arriba, escuché un suave susurro. Venía de las paredes, o al menos eso parecía. Era un sonido casi inaudible, como si alguien hablara al otro lado, pero no pude distinguir ninguna palabra. Me quedé inmóvil, tratando de concentrarme en el sonido, pero cesó tan rápido como había comenzado. ¿Lo había imaginado? Mi respiración se volvió más pesada, y la idea de subir a mi cuarto y esconderme bajo las sábanas me parecía cada vez más atractiva. Sin embargo, justo cuando di el primer paso hacia las escaleras, escuché algo mucho más claro. Lucas. Mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre. Me di la vuelta bruscamente, mis ojos escudriñando cada rincón de la casa. El miedo subió por mi espina dorsal como una descarga eléctrica. El sonido no había venido de las paredes, había venido del piso de arriba. De mi cuarto. Sin pensarlo, corrí escaleras arriba, mi corazón latiendo enloquecidamente en mi pecho. ¿Quién estaba en mi casa? Entré a mi habitación de un tirón, mirando alrededor frenéticamente. Pero estaba vacía, tal y como la había dejado. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, intentando recuperar el aliento. Mis manos temblaban mientras intentaba razonar. Alguien tenía que haber entrado. Quizás mientras dormía. Eso explicaría los pasos. Pero, ¿cómo? Las cámaras no mostraban a nadie, y la puerta principal seguía cerrada. Tomé mi teléfono, dispuesto a llamar a la policía. Justo cuando estaba a punto de marcar, el susurro regresó. Lucas. Esta vez lo escuché con claridad. Provenía del pasillo, justo detrás de la puerta. Mi piel se erizó y un sudor frío me cubrió la frente. Me acerqué lentamente, con el oído pegado a la madera. El silencio reinaba del otro lado. Abrí la puerta con cuidado, y lo que vi me dejó paralizado. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de marcas. Arañazos profundos, como si alguien hubiese estado rascando con uñas hasta dejarlas en carne viva. Me acerqué más, tocando una de las marcas. No parecía vieja, de hecho, los bordes aún eran frescos, como si alguien hubiera hecho esos arañazos hacía pocos minutos. Retrocedí, asustado. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional, pero no podía. Me sentí atrapado, impotente. Y entonces, escuché el sonido más aterrador de todos. Lucas, ven. El susurro era ahora más nítido, más insistente, y provenía del otro extremo del pasillo, de la puerta del ático. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero algo más, algo inexplicable, me empujaba a acercarme.
Mis pies se movieron solos, llevándome hasta la puerta. Las bisagras crujieron cuando la abrí lentamente. Dentro, el ático estaba oscuro, pero pude distinguir una figura en la esquina. No era posible que alguien estuviera ahí, pero lo estaba. La sombra se movió ligeramente, susurrando mi nombre una vez más. Y entonces lo vi. O, mejor dicho, lo sentí. Nunca había pasado tanto tiempo solo en una casa. No me malentiendas, no es que me asuste la soledad. De hecho, me gusta. O eso creía. Es curioso cómo las cosas cambian cuando el silencio se convierte en tu única compañía y cada sonido, cada crujido, te hace cuestionar si realmente estás solo. La casa de mis padres es antigua, una de esas construcciones que tiene más de 100 años y parece que siempre guarda algún secreto. Se encuentra en las afueras de la ciudad, rodeada de bosques, lejos del bullicio. Perfecto para un fin de semana tranquilo, o al menos eso pensé cuando ellos decidieron irse de vacaciones y me pidieron que cuidara la casa. Acepté sin dudarlo. ¿Qué tan difícil podía ser? Solo eran 2 días. Me las pasaría jugando videojuegos, viendo series, comiendo pizza y disfrutando de no tener que ir a la universidad. Parecía un plan perfecto, hasta que me di cuenta de lo que significa realmente estar solo. La primera noche empezó tranquila. Después de cenar, me tumbé en el sofá con una cerveza en la mano, zapeando entre canales sin prestar atención. El sonido de la televisión llenaba el vacío y me daba una sensación de normalidad. Al menos hasta que escuché el primer ruido. Un golpe seco proveniente del segundo piso. Al principio, no le di importancia. Las casas viejas siempre hacen ruidos extraños, ¿no? Se expanden y contraen con el frío, las tuberías hacen eco, las paredes crujen. Eso fue lo que me dije a mí mismo mientras intentaba ignorar la sensación de incomodidad que empezaba a formarse en mi estómago. Pero el ruido se repitió. Más fuerte esta vez. Apagué la televisión y me quedé en silencio, con la vista fija en las escaleras que llevaban al segundo piso. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Tal vez algo había caído en el cuarto de mis padres. Eso tenía que ser. Subí despacio las escaleras, intentando no hacer ruido, como si temiera alertar a alguien o a algo. Abrí la puerta de su habitación y, como esperaba, no había nada fuera de lo común. La cama estaba perfectamente hecha, los armarios cerrados. Todo en su sitio. Dejé escapar un suspiro aliviado, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché algo más. Una respiración. Helado de miedo, me quedé inmóvil, agudizando los sentidos. Era un sonido suave, pero claramente audible. Venía de algún lugar cercano. Giré lentamente la cabeza hacia el armario. Estaba cerrado, pero la respiración se escuchaba justo detrás de la puerta. Hola. Mi voz salió apenas un susurro, como si no quisiera provocar a quien o lo que estuviera allí. Nadie respondió, pero la respiración se detuvo. Tragué saliva, reuniendo el valor para acercarme al armario. Mi mano temblaba cuando toqué el pomo. Lo giré despacio, hasta que la puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro, no había nada. Solo la ropa de mis padres colgando en perchas, balanceándose suavemente como si alguien las hubiera tocado. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo y cerré el armario. Me di la vuelta y bajé las escaleras rápidamente. Me estaba volviendo paranoico. Tenía que ser el cansancio. Volví al sofá y encendí la televisión, esta vez con el volumen más alto. Necesitaba distraerme, despejar mi mente. Sin embargo, los minutos pasaban y la sensación de incomodidad no desaparecía. Me sentía observado, como si una presencia invisible estuviera conmigo en la sala. Pero cada vez que miraba a mi alrededor, solo veía el vacío.
Ya era medianoche cuando decidí que lo mejor era irme a dormir. Apagué la tele y me dirigí a mi habitación, la que solía ser mía cuando vivía con mis padres. El cuarto era pequeño, pero acogedor. La cama estaba justo al lado de la ventana, que daba al bosque. El aire fresco nocturno entraba por la rendija de la ventana, trayendo consigo el aroma de los pinos. Me metí bajo las sábanas y, a pesar de que mi mente seguía inquieta, el cansancio finalmente me venció y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me desperté de golpe, con la sensación de que algo no estaba bien. El cuarto estaba completamente oscuro. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentía una presión en el pecho, como si algo pesado estuviera sentado sobre mí. Mi respiración se volvió agitada mientras mis ojos recorrían la habitación en busca de una explicación. Entonces lo vi. Una figura oscura, apenas distinguible en la penumbra, estaba de pie al pie de la cama. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Quise gritar, pero mi voz no salía. Quise moverme, pero era imposible. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, mientras esa presencia se mantenía inmóvil, observándome. Los segundos se hicieron eternos. No sé cuánto tiempo estuve así, pero eventualmente, la presión en mi pecho desapareció y pude moverme de nuevo. Me incorporé bruscamente en la cama, encendiendo la luz de la mesita de noche con las manos temblorosas. La figura había desaparecido. Me quedé sentado allí, con el corazón latiéndome en los oídos, intentando calmarme. Fue una pesadilla, me repetí una y otra vez. Solo una pesadilla. Decidí que no podía quedarme en esa habitación. Agarré una manta y me dirigí al sofá en la sala. Si iba a dormir, lo haría donde pudiera ver toda la habitación, sin sorpresas. Pero cuando llegué abajo, algo me hizo detenerme en seco. La puerta principal estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado antes de irme a dormir. De hecho, la había cerrado con doble llave. Mi primera reacción fue correr hacia ella y asegurarme de que estuviera cerrada de nuevo. Pero justo antes de dar el paso, lo escuché, un suave susurro, proveniente de algún lugar dentro de la casa. Mi piel se erizó al instante. ¿Había alguien más conmigo? Los susurros continuaban, suaves y apenas audibles, como si estuvieran discutiendo en secreto. Venían del segundo piso. Mi cuerpo entero me gritaba que me fuera, que saliera de la casa y no mirara atrás. Pero algo más fuerte me empujó a subir las escaleras, con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. No llevaba ningún arma, ni siquiera algo con lo que defenderme. Solo tenía mi teléfono, que sostenía en la mano como si eso fuera a protegerme. Cada escalón crujía bajo mi peso, como si la casa misma quisiera advertirle a la presencia de mi llegada. El susurro se hizo más claro cuando llegué a la parte superior. Provenía del cuarto de mis padres. Me acerqué a la puerta, intentando escuchar con más atención. Las voces eran incomprensibles, pero estaban allí, definitivamente. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta. La habitación estaba vacía, como la había dejado antes. No había nadie. Pero las voces seguían. No en el aire, sino en mi cabeza. Di un paso atrás, tropezando con mis propios pies mientras las voces aumentaban en intensidad. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Las voces eran internas, profundas, como si algo estuviera intentando infiltrarse en mi mente. Y entonces, todo se detuvo. El silencio fue tan repentino y completo que me dejó mareado. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto denso y pesado. Algo estaba mal. Muy mal. Corrí. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, ignorando el ruido de mis pasos resonando por toda la casa. Mi único objetivo era la puerta principal, pero cuando llegué, la encontré completamente cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. Intenté abrirla, pero la cerradura no se movía. Estaba atascada. Desesperado,
Corrí hacia las ventanas, pero todas estaban cerradas también. Estaba atrapado. Mi teléfono vibró en mi mano. Lo desbloqueé rápidamente, esperando algún tipo de notificación normal, pero lo que vi me dejó helado. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Te estamos observando. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. Entonces, llegó otro mensaje. Estamos en la casa. La pantalla de mi teléfono parpadeó y se apagó por completo. Ana estaba sola en casa. Su familia había decidido irse de viaje por el fin de semana, pero ella prefirió quedarse para estudiar para sus solicitudes finales. La casa, una antigua edificación de 2 pisos en las afueras de la ciudad, siempre le había parecido un refugio acogedor. Sin embargo, en esa noche de tormenta, la soledad pesaba más de lo habitual. La lluvia azotaba las ventanas con furia, y los truenos resonaban en la distancia, sacudiendo las paredes de la casa. A pesar del clima, Ana intentaba concentrarse en sus libros. Estaba decidida a aprovechar el tiempo, aunque un leve sentimiento de inquietud comenzaba a instalarse en su pecho. Cerca de la medianoche, Ana decidió tomarse un descanso. Bajó a la cocina para preparar una taza de té. Las luces titilaban cada vez que un trueno sacudía el cielo, y la luz de la cocina parpadeó por un segundo antes de apagarse completamente. Genial, justo lo que me faltaba, murmuró Ana con un suspiro mientras tanteaba en la oscuridad. Buscó una linterna en el cajón de la cocina y logró encenderla después de varios intentos. La luz era débil, pero suficiente para guiarla. Decidió revisar el interruptor general en el sótano, suponiendo que la tormenta había causado un corte eléctrico. El sótano nunca había sido su lugar favorito. Desde niña, sintió un extraño rechazo hacia ese lugar, pero en ese momento no tenía opción. Bajó las escaleras con cautela, enfocando la luz de la linterna en los peldaños de madera. El aire en el sótano era más frío, y el sonido de la lluvia se amortiguaba, dejando solo el silencio opresivo. Cuando llegó al final de las escaleras, un fuerte trueno retumbó sobre la casa, haciendo vibrar las paredes. Ana contuvo el aliento, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó al cuadro de luces y, tras una breve inspección, notó que uno de los fusibles se había saltado. Lo reactivó y las luces volvieron a encenderse con un parpadeo. Aliviada, Ana se dispuso a subir de nuevo. Fue entonces cuando escuchó un sonido que no pertenecía a la tormenta, un crujido suave pero distinto, como si alguien estuviera caminando sobre el suelo del salón. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y la linterna tembló ligeramente en su mano. Ana intentó calmarse, convencida de que solo era su imaginación, alimentada por el ambiente lúgubre del sótano y la tensión de la tormenta. Sin embargo, cuando el sonido se repitió, más claro esta vez, supo que algo no estaba bien. Subió rápidamente las escaleras y cerró la puerta del sótano tras de sí, asegurándose de girar la llave en la cerradura. El silencio reinó de nuevo, roto solo por el golpeteo constante de la lluvia y el ocasional trueno. Ana recorrió la planta baja, inspeccionando cada habitación, pero todo parecía estar en orden. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que algo, o alguien, estaba allí con ella. Regresó a la cocina y se sirvió el té que había dejado a los medios, tratando de mantener la calma. Se repitió a sí misma que estaba sola, que los ruidos eran solo el producto de una casa vieja azotada por la tormenta. Pero la sensación de ser observada persistía, agazapada en la oscuridad. Finalmente, decidió regresar a su habitación y encerrarse. Subió las escaleras rápidamente, sin atreverse a mirar atrás, como si algo pudiera estar siguiéndola. Una vez en su cuarto, cerró la puerta y giró la llave, sintiendo un leve alivio al escuchar el clic de la cerradura. Se sentó en la cama, abrazando sus piernas, y comenzó a repasar mentalmente todo lo sucedido. Tal vez estaba siendo paranoica, se decía, pero el miedo se negaba a disiparse. El viento aullaba afuera, y un nuevo trueno sacudió la casa, seguido de un apagón repentino. La oscuridad inundó la habitación.
Ana maldijo en voz baja y buscó la linterna en su escritorio. La encendió, pero la luz era más tenue de lo que recordaba. Se levantó lentamente, con la linterna temblando en su mano. El silencio en la casa era opresivo, como si la tormenta se hubiera detenido de repente. Fue entonces cuando escuchó un susurro, tan suave que casi lo confundió con el viento. Provenía del pasillo, justo afuera de su puerta. Su respiración se aceleró y su corazón martilló en su pecho. ¿Podría haber alguien allí? ¿Habría dejado una ventana abierta? Se acercó a la puerta, con la linterna apuntando hacia ella. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar. No había nada. El silencio se había vuelto absoluto, casi tangible. Pero Ana no podía ignorar la sensación de que algo se escondía en la oscuridad. De repente, un golpe sordo resonó desde el otro lado de la puerta, como si alguien o algo hubiera chocado contra ella. Ana retrocedió con un grito ahogado, tropezando con la cama y cayendo al suelo. La linterna rodó por el suelo, su luz parpadeante creando sombras grotescas en las paredes. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. La puerta tembló, y Ana se cubrió la boca para no gritar. Los segundos pasaron lentamente, cada uno estirado por el miedo que la paralizaba. Cuando el golpe cesó, la casa volvió a sumirse en un silencio antinatural. Temblando, Ana se arrastró hasta la linterna y la apagó, dejándose envolver por la oscuridad. Si había alguien allí, no quería darle la ventaja de verla. Escuchó, con los oídos atentos a cualquier ruido, pero solo había un silencio ensordecedor. Se mantuvo en silencio por lo que parecieron horas, con la esperanza de que quien quisiera que estuviera en la casa se diera por vencido. Pero entonces, algo frío y sólido rozó su pie. Ana contuvo el aliento, sintiendo que el terror la consumía. Con un movimiento lento, giró la cabeza hacia el origen del contacto. La oscuridad era total, pero podía sentir una presencia, algo que se movía en el suelo, algo que no debería estar allí. Se obligó a mantener la calma, a no gritar, a no moverse. Pero la cosa, lo que fuera, comenzó a arrastrarse hacia ella. Ana sintió que su corazón latía con tal fuerza que pensaba que explotaría. La cosa se acercaba lentamente, su respiración entrecortada apenas audible. De repente, un rayo iluminó la habitación por un instante, revelando algo que hizo que su sangre se helara. A los pies de la cama, una figura oscura, desgarbada, se arrastraba por el suelo, sus extremidades alargadas y desproporcionadas retorcidas de manera antinatural. Sus ojos, dos orbes negros, reflejaron la luz del rayo antes de que la oscuridad volviera a engullir la habitación. Ana gritó, un sonido agudo y desesperado que resonó por toda la casa. En un movimiento desesperado, lanzó la linterna hacia la figura y corrió hacia la puerta, sus manos temblorosas luchando por abrir la cerradura. Los golpes fueron, más fuertes, más furiosos. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y Ana salió corriendo por el pasillo, sin mirar atrás. Bajó las escaleras de dos en dos, sintiendo que algo la seguía. La oscuridad parecía moverse con vida propia, cerrándose a su alrededor. Llegó a la puerta principal y luchó por abrirla, sus manos resbalando en la cerradura. El sonido de pasos pesados descendiendo las escaleras la hizo gritar de nuevo. Con un último esfuerzo, logró abrir la puerta y salió corriendo bajo la lluvia. No se detuvo hasta llegar a la casa de los vecinos. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, gritando, llorando, hasta que alguien finalmente la abrió. Las palabras salieron atropelladas de su boca, tratando de explicar lo que había sucedido, pero nada tenía sentido. La policía llegó poco después, pero cuando entraron en la casa, no encontraron nada fuera de lo común. No había signos de intrusión, ninguna figura oscura arrastrándose por el suelo. Todo estaba en su lugar, tal como Ana lo había dejado. Los oficiales intentaron tranquilizarla, asegurándole que no había nada en la casa, que tal vez el estrés y la tormenta habían jugado con su mente. Pero Ana sabía lo que había visto, lo que había sentido. Esa noche, se quedó en la casa de los vecinos, sin atreverse a volver. Y aunque intentó convencerse de que todo había sido una pesadilla, el miedo seguía acechando en el fondo de su mente, grabándole que en la oscuridad hay cosas que no se pueden explicar.
A la mañana siguiente, cuando la tormenta había cesado y la luz del día comenzó a filtrarse por las ventanas, los vecinos la encontraron en un estado de shock, incapaz de recordar cómo había llegado hasta allí. Ana nunca volvió a hablar de lo sucedido, y con el tiempo, la casa fue vendida. Pero aquellos que vivieron en ella después, afirmaban escuchar extraños ruidos en la noche, y algunos aseguraban. Y aunque nadie sabe con certeza qué sucedió aquella noche, una cosa es segura: en la oscuridad, en el silencio opresivo de la noche, algo acecha, esperando el momento justo para revelarse. Clara estaba sola en casa por primera vez en meses. Su madre había insistido en que ya tenía edad suficiente para quedarse sola mientras ella y su hermano menor visitaban a su abuela en el campo. Clara, de 16 años, había esperado este momento con ansias. Le encantaba la idea de tener la casa para ella sola, sin que nadie la molestara. La tarde había sido tranquila, casi aburrida. Pasó las primeras horas viendo series en el sofá, comiendo patatas fritas y desplazándose sin pensar por las redes sociales. El sol se había puesto sin que ella se diera cuenta, y las sombras en la sala empezaban a alargarse. Decidió que era hora de cenar algo ligero antes de acurrucarse en la cama con un buen libro. Mientras abría la nevera, el ruido del viento afuera llamó su atención. Las ramas de los árboles arañaban las ventanas, haciendo un ruido que normalmente no la habría perturbado, pero en la soledad de la casa se le antojaba extraño. Agitó la cabeza, reprendiendo a su mente por ser tan paranoica. Después de todo, no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, algo en el ambiente la hizo sentir incómoda. La casa estaba demasiado silenciosa, como si aguardara algo. Al preparar un sándwich, el sonido de su teléfono vibrando en la mesa la hizo saltar. Soltó una risita nerviosa, regañándose a sí misma por ser tan asustadiza. Al mirar la pantalla, vio que era un mensaje de su madre preguntándole cómo estaba. Clara rápidamente respondió que todo estaba bien, omitiendo mencionar la extraña inquietud que la había comenzado a invadir. Llevó su cena al salón, apagó las luces de la cocina y encendió una lámpara junto al sofá. El libro que había elegido era de suspenso, una historia sobre un detective que resolvía un misterioso caso de asesinato. Pero mientras intentaba concentrarse en la lectura, no podía sacudirse la sensación de ser observada. Varias veces levantó la vista hacia la puerta principal, asegurándose de que estaba cerrada con llave. Cada pequeña crujida de la madera de la casa parecía resonar más fuerte en sus oídos, y su imaginación empezó a volar. A mitad de una página, Clara escuchó un ruido. Al principio, pensó que lo había imaginado, pero el sonido se repitió, un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando suavemente en una de las ventanas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y se quedó inmóvil, escuchando. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, claramente proveniente de la ventana del salón. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Se obligó a levantarse del sofá, caminando hacia la ventana con pasos cautelosos. Descorrió la cortina de un tirón, esperando ver la causa del ruido. No había nada. Solo la oscuridad del exterior y la imagen distorsionada de su reflejo en el cristal. Respiró hondo, intentando calmarse. Probablemente fue una rama, pensó, recordando cómo el viento había agitado las copas de los árboles hace unos minutos. Cerró las cortinas con fuerza y decidió que lo mejor sería subir a su habitación, donde se sentía más segura. Dejó el plato de comida a medio comer en la mesa y apagó la lámpara del salón, dejando la planta baja en completa oscuridad. Subió las escaleras y, al llegar al pasillo del segundo piso, sintió un cambio en el ambiente. Había algo diferente en la casa, algo que no podía identificar. La puerta de su habitación estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado cuando bajó. Tragó saliva, sintiendo que su boca se secaba. Se acercó lentamente, empujando la puerta con un dedo. La habitación estaba vacía, tal como la había dejado, pero el aire era frío, como si una corriente helada se hubiera colado por la ventana. La cerró con un clic y se dirigió al armario para sacar su pijama. Mientras se cambiaba, escuchó otro sonido, esta vez mucho más cercano. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir del pasillo.
Clara se detuvo en seco, su corazón latiendo desbocado. No pudo distinguir palabras, solo el murmullo bajo, ininteligible. Se acercó a la puerta, poniendo la oreja contra la madera, pero el sonido cesó de inmediato. «Estás dejando que tu mente te juegue una mala pasada», se dijo a sí misma. «Es solo el viento, nada más». Decidida a no dejarse asustar por su propia imaginación, Clara se metió en la cama, arropándose hasta la barbilla. Apagó la lámpara de la mesilla de noche y cerró los ojos, obligándose a pensar en cosas agradables. El silencio se hizo aún más palpable en la oscuridad de la habitación. Todo lo que podía oír era el latido de su propio corazón en los oídos, un ritmo que se aceleraba con cada minuto que pasaba. Intentó convencerse de que no había nada de qué preocuparse, que todo estaba en su cabeza. Sin embargo, esa incómoda sensación de ser observada persistía, oprimiendo su pecho. Justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, algo la hizo abrir los ojos de golpe. Una ligera presión, como si algo invisible hubiera rozado su pierna a través de la manta. Clara se quedó petrificada, sin atreverse a moverse. Sus ojos, ya adaptados a la oscuridad, recorrieron la habitación, buscando la fuente de la sensación. El susurro volvió, esta vez mucho más claro. Provenía directamente del interior de la habitación. «Clara». La voz era apenas un murmullo, pero ella la escuchó perfectamente. Su nombre, pronunciado con una familiaridad que le heló la sangre. Se sentó de un salto en la cama, encendiendo la lámpara con manos temblorosas. La habitación estaba vacía, como antes, pero el aire se sentía más denso, casi asfixiante. Clara sintió una oleada de pánico, algo no estaba bien en esa casa. Recordó todas las historias de fantasmas que había escuchado, pero nunca pensó que pudiera experimentar algo así en la vida real. Rápidamente, decidió que no pasaría otra noche allí. Tomó su teléfono, dispuesta a llamar a su madre, pero la pantalla estaba en negro. Intentó encenderlo varias veces, pero no respondió. Era como si toda la tecnología en la casa hubiera dejado de funcionar al mismo tiempo. El terror la invadió, pero se obligó a mantener la calma. «Tienes que salir de aquí», se dijo a sí misma. Tomó una linterna de la mesilla de noche y salió de la habitación, decidida a bajar las escaleras y salir de la casa. Mientras bajaba, el pasillo parecía más largo de lo habitual, como si las paredes se estuvieran estrechando a su alrededor. El susurro la seguía, repitiendo su nombre en un tono monótono, pero ella no miraba atrás. Al llegar a la planta baja, se dirigió hacia la puerta principal. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo la entrada en la oscuridad total. Clara intentó abrir la puerta, pero estaba atascada, como si algo al otro lado la estuviera bloqueando. Tiró con todas sus fuerzas, pero fue inútil. De repente, sintió una presencia detrás de ella. El susurro ahora era más fuerte, más cercano, como si estuviera justo a su lado. Clara no pudo evitar girarse, esperando lo peor. Pero no había nada, solo la oscuridad vacía del salón. Fue entonces cuando lo vio. A través del reflejo de la ventana, notó una figura oscura de pie en la esquina de la habitación. No podía distinguir ningún rasgo, solo la silueta, pero sabía que estaba mirándola. Clara retrocedió, tropezando con la mesa del comedor y cayendo al suelo. La figura se movió, lenta y deliberadamente, hacia ella. En un impulso de pura desesperación, Clara se levantó y corrió hacia la cocina. Cerró la puerta de un golpe y se apoyó contra ella, tratando de contener su respiración. Buscó desesperadamente algo que pudiera usar como arma, sus manos temblorosas encontraron un cuchillo en el mostrador. Lo agarró con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. El susurro estaba ahora del otro lado de la puerta, una voz suave que se burlaba de ella, repitiendo su nombre una y otra vez. Clara sabía que no podría quedarse en la cocina para siempre, tarde o temprano tendría que enfrentarse a lo que fuera que estuviera acechándola. Con el cuchillo en mano, decidió enfrentarlo. Respiró hondo y abrió la puerta de golpe, esperando atacar. Pero la figura había desaparecido. El pasillo estaba vacío, la casa sumida en un silencio absoluto. Clara no se dejó engañar. Sabía que no estaba sola.
Avanzó con cautela hacia la sala de estar, sus ojos escudriñando cada rincón en busca de algún movimiento. Pero no había nada. El susurro había cesado, como si la presencia se hubiera desvanecido. Justo cuando comenzaba a pensar que tal vez había terminado, sintió una presión en el pecho, como si una mano invisible la empujara hacia atrás. Fue lanzada contra la pared, el impacto la dejó sin aliento. El cuchillo se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. La figura apareció de nuevo, esta vez más clara, más definida. Estaba justo frente a ella, observándola con una intensidad que casi podía sentir. Clara intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura levantó una mano, extendiendo sus dedos hacia su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo se oscureció. Clara despertó horas más tarde, tirada en el suelo de la sala. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, bañando la habitación en un tenue resplandor. Se incorporó lentamente, sintiendo dolor en cada parte de su cuerpo. Miró a su alrededor, esperando ver la figura, pero no había rastro de ella. Todo parecía normal, como si la pesadilla de la noche anterior no hubiera sido más que un mal sueño. Pero Clara sabía que no había sido una simple ilusión. Algo había estado en la casa, algo que la había atacado, y no tenía idea de qué era o si volvería. Aterrorizada y exhausta, Clara agarró su teléfono, que ahora funcionaba, y llamó a su madre. No pudo explicar exactamente lo que había sucedido, solo que necesitaba que volvieran lo antes posible. Mientras esperaba, se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas y mirando fijamente la puerta, temiendo que la figura regresara en cualquier momento. Cuando su madre y su hermano finalmente llegaron, Clara se lanzó a sus brazos, sintiendo una oleada de alivio. No les contó toda la verdad, solo dijo que había tenido una noche horrible y que no quería volver a quedarse sola en la casa. Su madre, preocupada, accedió sin hacer más preguntas. Esa noche, Clara durmió con la puerta de su habitación bien cerrada y la luz encendida. Pero el miedo no la abandonaba. Sabía que lo que fuera que la había visitado podía regresar en cualquier momento. Y la próxima vez, tal vez no tendría tanta suerte. Desde entonces, Clara nunca volvió a estar sola en casa. Pero el susurro, suave y persistente, aún la perseguía en sus sueños, recordándole que, en la oscuridad, algo siempre estaba observando, esperando el momento oportuno para volver. La noche se había instalado sobre el pequeño pueblo como una densa manta de terciopelo negro. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo, casi ahogadas por las luces lejanas de la ciudad. Laura se encontraba sola en su casa, una pequeña cabaña de madera al borde del bosque, lo suficientemente lejos de los vecinos para que el silencio fuera absoluto. Solo el sonido ocasional del viento entre los árboles rompía la quietud, haciendo que las ramas crujieran como si murmurasen secretos antiguos. Había terminado de estudiar hacía una hora y decidió que era momento de relajarse un poco antes de dormir. Sus padres habían salido de viaje por el fin de semana, y aunque le insistieron que se quedara con su abuela, Laura prefirió disfrutar de un par de días de libertad. Después de todo, tenía 17 años y sentía que ya podía cuidar de sí misma. Se preparó una taza de té y se acomodó en el sofá, envolviéndose en una suave manta. Encendió el televisor, buscando algo con que distraerse, pero no lograba concentrarse. Había algo en el ambiente que no la dejaba estar tranquila, como si una sombra acechara justo fuera del alcance de su vista. Intentó ignorar esa sensación y se dijo a sí misma que era solo su imaginación. Había visto demasiadas películas de terror últimamente, eso era todo. Sin embargo, el nerviosismo comenzó a asentarse cuando el televisor empezó a hacer un extraño zumbido, como si algo interfiriera con la señal. La imagen se distorsionó por un instante, y Laura apagó el aparato de inmediato, sintiendo una punzada de temor en su estómago. Decidió que lo mejor sería irse a dormir. Mañana sería otro día, y con la luz del sol, se reiría de su propia estupidez. Subió las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo su peso. La casa estaba demasiado silenciosa, y sus propios pasos resonaban con un eco que no recordaba haber oído antes. De pronto,
tuvo la sensación de que alguien la estaba observando. Se detuvo a mitad de la escalera, su corazón comenzó a latir con fuerza mientras escuchaba, pero no había nada, solo el viento. Con un suspiro de alivio, llegó a su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Se metió rápidamente en la cama, envolviéndose en las mantas como si fueran una barrera contra el miedo que comenzaba a invadirla. Pero justo cuando comenzaba a relajarse, un ruido sordo resonó en la planta baja. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiese caído. Laura se quedó paralizada, escuchando atentamente. El sonido no se repitió, pero la inquietud creció en su pecho. Su primer impulso fue ignorarlo, pero no podía. Si era un ladrón, debía hacer algo. Si era solo su imaginación, al menos confirmaría que estaba sola. Tomando una linterna de su mesa de noche, salió de la habitación con pasos cautelosos. La casa estaba a oscuras, y la luz de la linterna parecía apenas arañar la penumbra que lo envolvía todo. Cada sombra parecía moverse con vida propia, pero Laura continuó, obligándose a no pensar en lo peor. Al llegar a la planta baja, no vio nada fuera de lugar. Todo parecía estar en su sitio. Respiró profundamente, intentando calmarse, pero entonces notó algo extraño en la cocina. La puerta del frigorífico estaba ligeramente abierta, lo suficiente para que un débil resplandor iluminara el suelo. Pero ella estaba segura de haber cerrado bien la puerta cuando tomó el té. Se acercó con cuidado, tratando de no hacer ruido. La puerta se cerró lentamente, como si algo invisible la estuviera empujando desde el interior. Laura tragó saliva y se armó de valor para abrirla del todo, con la linterna en alto. El frío aire del frigorífico la envolvió, pero no había nada fuera de lo normal. Frunció el ceño, más confusa que asustada en ese momento, y cerró la puerta con firmeza. Al darse la vuelta, el sonido de una risa suave, apenas un susurro, hizo que su corazón casi se detuviera. No era un sonido alegre, sino algo oscuro y perturbador, como si el propio aire se estuviera burlando de ella. Laura apuntó la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. Se sentía expuesta, vulnerable, como si estuviera siendo acechada por algo que no podía ver. Decidió que ya había tenido suficiente por una noche. Subiría a su habitación, se encerraría y esperaría a que amaneciera. De ninguna manera iba a quedarse allí abajo un segundo más. Mientras subía las escaleras, escuchó otro sonido, como un arrastre, proveniente de la sala de estar. No quiso mirar, no quiso saber qué lo causaba, pero su cuerpo se movió por sí solo, girando la cabeza lentamente. Allí, en el reflejo del espejo que colgaba en la pared, vio una figura alta y delgada, de pie, justo detrás de ella. Gritó y corrió, subiendo los escalones de dos en dos, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. Cerró la puerta de su habitación de golpe y la atrancó con una silla, temblando incontrolablemente. Su respiración era errática, y el miedo la hacía pensar irracionalmente. Había visto algo, lo sabía. Algo que no debería estar allí. Con el corazón martilleándole en el pecho, se arrojó bajo las mantas, aferrando la linterna como si fuera un talismán contra la oscuridad. Pero la luz no podía apagar el miedo que sentía. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba en su casa? Intentó razonar consigo misma, pero la imagen en el espejo seguía grabada en su mente. No se atrevía a salir de su habitación, ni siquiera a mirar hacia la puerta. El silencio en la casa se había vuelto opresivo, cada segundo que pasaba se hacía más largo que el anterior. Pasaron los minutos, quizás horas, y Laura permanecía despierta, escuchando cada pequeño sonido. El tic-tac del reloj en la pared era lo único que rompía el silencio, pero entonces notó algo más. El reflejo de la luna llena en el espejo de su habitación parecía más brillante de lo que recordaba. No era normal, algo estaba mal. Se armó de valor y giró la cabeza lentamente para mirar el espejo. Su propia imagen la devolvía la mirada, pero entonces se dio cuenta de algo aterrador: su reflejo no estaba temblando como ella. Estaba quieto, demasiado quieto. Su rostro, aunque era el suyo, no mostraba el pánico que ella sentía. Su corazón dio un vuelco cuando comprendió lo que estaba viendo. El reflejo estaba sonriendo. De pronto,
el reflejo levantó una mano y la movió lentamente, como si la estuviera saludando. Laura retrocedió, chocando contra la pared, sin poder apartar la vista del espejo. El miedo se convirtió en un terror puro, visceral, cuando el reflejo comenzó a moverse por sí solo, dando un paso adelante, como si intentara salir del espejo. Quería gritar, pero el sonido no salía de su garganta. Quería correr, pero sus piernas estaban clavadas al suelo. Entonces, el reflejo dejó de moverse, y por un breve momento, todo quedó en silencio, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe, y el reflejo desapareció en un instante, como si nunca hubiese estado allí. Laura quedó paralizada por el terror, esperando ver quién o qué había abierto la puerta. Pero la habitación estaba vacía. Todo parecía estar en su lugar, excepto por el espejo, que ahora solo mostraba su verdadero reflejo, pálido y aterrorizado. Respiró profundamente, intentando calmarse, diciéndose que solo había sido su imaginación. Pero cuando se levantó de la cama, notó algo en el suelo, justo en el umbral de la puerta. Era una marca, una huella húmeda, como si alguien hubiera estado allí de pie, observándola. Laura dio un paso atrás, sintiendo como el pánico se apoderaba de ella una vez más. La huella no pertenecía a un ser humano. Era alargada, delgada, y lo peor de todo, parecía que salía del espejo. Laura decidió que debía salir de la casa, buscar ayuda, cualquier cosa para escapar de esa pesadilla. Agarró su teléfono y llamó a sus padres, pero la señal estaba cortada. No había manera de comunicarse con nadie. Estaba completamente sola. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Tenía la esperanza de que si se movía lo suficientemente rápido, lo que fuera que estuviera acechándola no tendría tiempo de atraparla. Pero al llegar al vestíbulo, sintió un frío intenso, tan penetrante que le dolieron los huesos. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándola en una oscuridad absoluta. Solo la linterna en su mano le proporcionaba algo de visión, pero su luz era débil, casi inútil en ese momento. Laura abrió la puerta principal, pero algo la detuvo. Había alguien en el umbral. El terror la envolvió como una nube negra. Una figura oscura, alta y delgada, bloqueaba su salida. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada, fija en ella, hambrienta. Laura retrocedió, temblando de pies a cabeza, mientras la figura daba un paso adelante, entrando en la casa. Su mente se llenó de imágenes de horror, recuerdos distorsionados de la figura en el espejo, y entonces comprendió la verdad. No era una persona, ni siquiera un ser vivo. Era algo antiguo, algo que había esperado durante mucho tiempo, atrapado entre el mundo de los reflejos y el nuestro. Con cada paso que daba hacia ella, el aire se volvía más frío, y su linterna comenzó a fallar, parpadeando erráticamente. Laura sabía que no podía escapar. Pero entonces, en un último acto de desesperación, apuntó la linterna hacia la figura y presionó el botón para encender el modo intermitente. La figura se detuvo de repente, como si la luz la hubiera herido. Emitió un gruñido bajo, casi como un lamento, y dio un paso atrás, cubriéndose el rostro. Laura aprovechó la oportunidad y corrió hacia la puerta, empujándola con todas sus fuerzas. Sentía que el terror la devoraba, pero la esperanza de escapar la impulsaba. Al salir al exterior, sintió el viento frío y húmedo en su rostro, y corrió sin mirar atrás. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarse de esa cosa, de esa casa que ahora parecía maldita. Corrió por el camino de grava, adentrándose en el bosque, sin importarle lo oscuro y peligroso que era. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la casa de su abuela. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a desmoronarse por el miedo y el agotamiento. Su abuela abrió la puerta, alarmada por la expresión de terror en el rostro de su nieta. Sin decir una palabra, Laura se lanzó a sus brazos, temblando. Pasaron los días, y aunque Laura intentó explicarle a su abuela lo que había sucedido, las palabras parecían no ser suficientes. Su abuela la escuchó con paciencia, pero Laura sabía que no le creía del todo. Sin embargo, no la obligó a regresar a la casa.
Sus padres volvieron del viaje, preocupados por la llamada de la abuela. Laura les contó su experiencia, pero ellos, al igual que la abuela, creyeron que había sido producto del estrés, de la soledad en la casa. Finalmente, sus padres la acompañaron a recoger sus cosas. Laura no quería volver, pero no tenía otra opción. Cuando llegaron a la casa, todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Laura notó algo extraño en el espejo del pasillo. Estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera pasado un paño por él con mucho esmero. Ella se acercó, observando su reflejo con cautela. Todo parecía normal, hasta que, por un breve instante, vio algo moverse en el fondo, algo que no estaba en la habitación. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nada allí. Su corazón latía con fuerza mientras sus padres recogían sus cosas. Quería gritarles que se dieran prisa, que salieran de esa casa lo antes posible. Y cuando finalmente salieron, Laura se prometió a sí misma que nunca volvería. Pero esa noche, mientras se preparaba para dormir en la casa de su abuela, notó algo extraño en el espejo del baño. Una sombra, apenas visible, parecía estar esperando, acechando justo fuera del alcance de su vista. Laura apagó la luz, cerró la puerta del baño y se metió en la cama, esperando que el sueño la arrastrara lejos de esa pesadilla. Pero en el fondo de su mente, sabía que aquello no había terminado. Sabía que lo que había visto en ese espejo aún la seguía, acechando, esperando pacientemente. Y cuando cerró los ojos, escuchó un suave susurro en la oscuridad, una risa suave, como la brisa que se cuela por una ventana entreabierta. Sabía que, tarde o temprano, volvería por ella. Nunca había pasado tanto tiempo solo en una casa. No me malentiendas, no es que me asuste la soledad. De hecho, me gusta. O eso creía. Es curioso cómo las cosas cambian cuando el silencio se convierte en tu única compañía y cada sonido, cada crujido, te hace cuestionar si realmente estás solo. La casa de mis padres es antigua, una de esas construcciones que tiene más de 100 años y parece que siempre guarda algún secreto. Se encuentra en las afueras de la ciudad, rodeada de bosques, lejos del bullicio. Perfecto para un fin de semana tranquilo, o al menos eso pensé cuando ellos decidieron irse de vacaciones y me pidieron que cuidara la casa. Acepté sin dudarlo. ¿Qué tan difícil podía ser? Solo eran 2 días. Me las pasaría jugando videojuegos, viendo series, comiendo pizza y disfrutando de no tener que ir a la universidad. Parecía un plan perfecto, hasta que me di cuenta de lo que significa realmente estar solo. La primera noche empezó tranquila. Después de cenar, me tumbé en el sofá con una cerveza en la mano, zapeando entre canales sin prestar atención. El sonido de la televisión llenaba el vacío y me daba una sensación de normalidad. Al menos hasta que escuché el primer ruido. Un golpe seco proveniente del segundo piso. Al principio, no le di importancia. Las casas viejas siempre hacen ruidos extraños, ¿no? Se expanden y contraen con el frío, las tuberías hacen eco, las paredes crujen. Eso fue lo que me dije a mí mismo mientras intentaba ignorar la sensación de incomodidad que empezaba a formarse en mi estómago. Pero el ruido se repitió. Más fuerte esta vez. Apagué la televisión y me quedé en silencio, con la vista fija en las escaleras que llevaban al segundo piso. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Tal vez algo había caído en el cuarto de mis padres. Eso tenía que ser. Subí despacio las escaleras, intentando no hacer ruido, como si temiera alertar a alguien o a algo. Abrí la puerta de su habitación y, como esperaba, no había nada fuera de lo común. La cama estaba perfectamente hecha, los armarios cerrados. Todo en su sitio. Dejé escapar un suspiro aliviado, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché algo más. Una respiración. Helado de miedo, me quedé inmóvil, agudizando los sentidos.
Era un sonido suave, pero claramente audible. Venía de algún lugar cercano. Giré lentamente la cabeza hacia el armario. Estaba cerrado, pero la respiración se escuchaba justo detrás de la puerta. «Hola». Mi voz salió apenas un susurro, como si no quisiera provocar a quien o lo que estuviera allí. Nadie respondió, pero la respiración se detuvo. Tragué saliva, reuniendo el valor para acercarme al armario. Mi mano temblaba cuando toqué el pomo. Lo giré despacio, hasta que la puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro, no había nada. Solo la ropa de mis padres colgando en perchas, balanceándose suavemente como si alguien las hubiera tocado. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo y cerré el armario. Me di la vuelta y bajé las escaleras rápidamente. Me estaba volviendo paranoico. Tenía que ser el cansancio. Volví al sofá y encendí la televisión, esta vez con el volumen más alto. Necesitaba distraerme, despejar mi mente. Sin embargo, los minutos pasaban y la sensación de incomodidad no desaparecía. Me sentía observado, como si una presencia invisible estuviera conmigo en la sala. Pero cada vez que miraba a mi alrededor, solo veía el vacío. Ya era medianoche cuando decidí que lo mejor era irme a dormir. Apagué la tele y me dirigí a mi habitación, la que solía ser mía cuando vivía con mis padres. El cuarto era pequeño, pero acogedor. La cama estaba justo al lado de la ventana, que daba al bosque. El aire fresco nocturno entraba por la rendija de la ventana, trayendo consigo el aroma de los pinos. Me metí bajo las sábanas y, a pesar de que mi mente seguía inquieta, el cansancio finalmente me venció y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me desperté de golpe, con la sensación de que algo no estaba bien. El cuarto estaba completamente oscuro. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentía una presión en el pecho, como si algo pesado estuviera sentado sobre mí. Mi respiración se volvió agitada mientras mis ojos recorrían la habitación en busca de una explicación. Entonces lo vi. Una figura oscura, apenas distinguible en la penumbra, estaba de pie al pie de la cama. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Quise gritar, pero mi voz no salía. Quise moverme, pero era imposible. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, mientras esa presencia se mantenía inmóvil, observándome. Los segundos se hicieron eternos. No sé cuánto tiempo estuve así, pero eventualmente, la presión en mi pecho desapareció y pude moverme de nuevo. Me incorporé bruscamente en la cama, encendiendo la luz de la mesita de noche con las manos temblorosas. La figura había desaparecido. Me quedé sentado allí, con el corazón latiéndome en los oídos, intentando calmarme. Fue una pesadilla, me repetí una y otra vez. Solo una pesadilla. Decidí que no podía quedarme en esa habitación. Agarré una manta y me dirigí al sofá en la sala. Si iba a dormir, lo haría donde pudiera ver toda la habitación, sin sorpresas. Pero cuando llegué abajo, algo me hizo detenerme en seco. La puerta principal estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado antes de irme a dormir. De hecho, la había cerrado con doble llave. Mi primera reacción fue correr hacia ella y asegurarme de que estuviera cerrada de nuevo. Pero justo antes de dar el paso, lo escuché, un suave susurro, proveniente de algún lugar dentro de la casa. Mi piel se erizó al instante. ¿Había alguien más conmigo? Los susurros continuaban, suaves y apenas audibles, como si estuvieran discutiendo en secreto. Venían del segundo piso. Mi cuerpo entero me gritaba que me fuera, que saliera de la casa y no mirara atrás. Pero algo más fuerte me empujó a subir las escaleras, con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. No llevaba ningún arma, ni siquiera algo con lo que defenderme. Solo tenía mi teléfono, que sostenía en la mano como si eso fuera a protegerme. Cada escalón crujía bajo mi peso, como si la casa misma quisiera advertirle a la presencia de mi llegada. El susurro se hizo más claro cuando llegué a la parte superior.
provenía del cuarto de mis padres. Me acerqué a la puerta, intentando escuchar con más atención. Las voces eran incomprensibles, pero estaban allí, definitivamente. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta. La habitación estaba vacía, como la había dejado antes. No había nadie. Pero las voces seguían. No en el aire, sino en mi cabeza. Di un paso atrás, tropezando con mis propios pies mientras las voces aumentaban en intensidad. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Las voces eran internas, profundas, como si algo estuviera intentando infiltrarse en mi mente. Y entonces, todo se detuvo. El silencio fue tan repentino y completo que me dejó mareado. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto denso y pesado. Algo estaba mal. Muy mal. Corrí. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, ignorando el ruido de mis pasos resonando por toda la casa. Mi único objetivo era la puerta principal, pero cuando llegué, la encontré completamente cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. Intenté abrirla, pero la cerradura no se movía. Estaba atascada. Desesperado, corrí hacia las ventanas, pero todas estaban cerradas también. Estaba atrapado. Mi teléfono vibró en mi mano. Lo desbloqueé rápidamente, esperando algún tipo de notificación normal, pero lo que vi me dejó helado. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Te estamos observando. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. Entonces, llegó otro mensaje. Estamos en la casa. La pantalla de mi teléfono parpadeó y se apagó por completo. Era una noche de otoño cualquiera cuando mis padres se fueron de viaje por el fin de semana, dejándome solo en casa por primera vez. Tenía 17 años y ellos pensaban que ya era lo suficientemente responsable como para cuidar de mí mismo. Al principio, me emocionaba la idea. Una casa entera para mí solo, sin reglas, sin nadie que me dijera cuándo apagar las luces o qué cenar. Todo lo que tenía que hacer era encargarme de no romper nada y no invitar a nadie, aunque, sinceramente, no planeaba hacerlo. Me apetecía pasar un par de noches tranquilo, viendo películas, jugando videojuegos y quizás invirtiendo algo de tiempo en mis tareas. La primera noche comenzó sin novedad. Pedí una pizza, me senté en el sofá del salón y puse una maratón de películas de terror para celebrar mi libertad temporal. La oscuridad fuera de la casa se sentía reconfortante, casi como si estuviera aislado del mundo exterior, protegido dentro de las paredes familiares de mi hogar. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una sensación incómoda empezó a asentarse en mí. Tal vez era por el tipo de películas que había estado viendo o el simple hecho de estar solo, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien más estaba conmigo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento fuera de la casa, sonaba exageradamente fuerte. Me dije a mí mismo que era natural, las casas viejas hacen ruidos, especialmente por la noche. Sin embargo, había algo en esos sonidos que me ponía los pelos de punta. No eran los crujidos típicos del suelo o las paredes, eran más profundos, como si las mismas entrañas de la casa estuvieran gimiendo. Me reí de mí mismo. Estás viendo demasiadas películas de terror, me dije en voz alta. Pero cuando traté de concentrarme en la pantalla, la sensación persistía. Entonces, algo extraño ocurrió. En mitad de una escena silenciosa de la película, escuché un golpe. Un golpe seco, como si algo hubiese caído al suelo, pero no dentro de la película, sino detrás de mí. Me congelé. Mi mente intentaba procesar lo que había oído. ¿Había dejado algo mal colocado en la cocina? Quizás era el viento. Tomé aire y me obligué a levantarme, dirigiéndome a la cocina. Estaba todo tal y como lo había dejado. Ningún plato fuera de lugar, ningún vaso volcado.
De hecho, la cocina estaba tan impecable que me sentí tonto por haberme asustado. Decidí apagar la televisión y dar por terminada la noche. Ya era lo suficientemente tarde y mañana tenía que hacer algunas tareas. Subí las escaleras y me metí en la cama, dejando una pequeña luz encendida en el pasillo, algo que no solía hacer, pero aquella noche sentí que lo necesitaba. Dormí unas pocas horas, aunque el sueño era ligero, lleno de imágenes vagas y sonidos. Entonces, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de golpe. Al principio, pensé que había sido una pesadilla, pero luego lo escuché, pasos. Pasos suaves, casi imperceptibles, provenientes del piso de abajo. Me senté en la cama, intentando convencerme de que era mi imaginación. Pero los pasos seguían, como si alguien estuviera caminando despacio por el salón. Mi corazón empezó a latir con fuerza, tanto que sentía el pulso en mis oídos. No podía ser real. ¿Quizás algún animal había entrado en la casa? Pero los pasos sonaban demasiado humanos. Tomé mi teléfono del escritorio y, con las manos temblorosas, abrí la aplicación de la cámara para ver a través de las cámaras de seguridad que mis padres habían instalado. Había una en el salón y otra en la entrada principal. Lo primero que revisé fue la cámara del salón. El video estaba oscuro, pero podía ver el contorno del sofá, la mesa de café y nada más. El salón estaba vacío. Deslicé el dedo para cambiar a la cámara de la puerta principal. De nuevo, nada. La puerta estaba cerrada, tal como la había dejado. Respiré aliviado. Me dije a mí mismo que probablemente había escuchado ruidos de la calle, o que era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. Me levanté de la cama, decidido a revisar todo personalmente. Caminé con sigilo por el pasillo, bajé las escaleras y, con cautela, entré al salón. Todo estaba en su lugar. El sofá, la televisión apagada, las cortinas cerradas. Nada parecía fuera de lo normal. Me acerqué a la puerta principal y comprobé que seguía con el pestillo echado. Al final, decidí que debía relajarme. Me estaba volviendo paranoico sin motivo. Sin embargo, justo cuando me giré para volver arriba, escuché un suave susurro. Venía de las paredes, o al menos eso parecía. Era un sonido casi inaudible, como si alguien hablara al otro lado, pero no pude distinguir ninguna palabra. Me quedé inmóvil, tratando de concentrarme en el sonido, pero cesó tan rápido como había comenzado. ¿Lo había imaginado? Mi respiración se volvió más pesada, y la idea de subir a mi cuarto y esconderme bajo las sábanas me parecía cada vez más atractiva. Sin embargo, justo cuando di el primer paso hacia las escaleras, escuché algo mucho más claro. Lucas. Mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre. Me di la vuelta bruscamente, mis ojos escudriñando cada rincón de la casa. El miedo subió por mi espina dorsal como una descarga eléctrica. El sonido no había venido de las paredes, había venido del piso de arriba. De mi cuarto. Sin pensarlo, corrí escaleras arriba, mi corazón latiendo enloquecidamente en mi pecho. ¿Quién estaba en mi casa? Entré a mi habitación de un tirón, mirando alrededor frenéticamente. Pero estaba vacía, tal y como la había dejado. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, intentando recuperar el aliento. Mis manos temblaban mientras intentaba razonar. Alguien tenía que haber entrado. Quizás mientras dormía. Eso explicaría los pasos. Pero, ¿cómo? Las cámaras no mostraban a nadie y la puerta principal seguía cerrada. Tomé mi teléfono, dispuesto a llamar a la policía. Justo cuando estaba a punto de marcar, el susurro regresó. Lucas. Esta vez lo escuché con claridad. Provenía del pasillo, justo detrás de la puerta. Mi piel se erizó y un sudor frío me cubrió la frente. Me acerqué lentamente, con el oído pegado a la madera. El silencio reinaba del otro lado. Abrí la puerta con cuidado,
y lo que vi me dejó paralizado. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de marcas. Arañazos profundos, como si alguien hubiese estado rascando con uñas hasta dejarlas en carne viva. Me acerqué más, tocando una de las marcas. No parecía vieja, de hecho, los bordes aún eran frescos, como si alguien hubiera hecho esos arañazos hacía pocos minutos. Retrocedí, asustado. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional, pero no podía. Me sentí atrapado, impotente. Y entonces, escuché el sonido más aterrador de todos. Lucas, ven. El susurro era ahora más nítido, más insistente, y provenía del otro extremo del pasillo, de la puerta del ático. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero algo más, algo inexplicable, me empujaba a acercarme. Mis pies se movieron solos, llevándome hasta la puerta. Las bisagras crujieron cuando la abrí lentamente. Dentro, el ático estaba oscuro, pero pude distinguir una figura en la esquina. No era posible que alguien estuviera ahí, pero lo estaba. La sombra se movió ligeramente, susurrando mi nombre una vez más. Y entonces lo vi. O, mejor dicho, lo sentí.